Bienvenidos a Mantenimiento de Máquinas Eléctricas. La sesión anterior trabajamos el problema número 1 de esta diapositiva, que es circuito resonante en paralelo, y dejamos planteado el problema número 3, que es el que se encuentra en este momento en la pizarra, que me decía un inductor con resistencia interna de 4 ohmios y coeficiente de autoinducción 0,01 henrios se conecta en paralelo a un condensador de 96 microfaradios, un voltaje de 200 voltios y una frecuencia de la fuente de 150 hercios. Y resulta que con esta frecuencia el circuito está en resonancia. ¿Y qué significa eso de que el circuito esté en resonancia? Recordemos un poquito. Es de que la reactancia inductiva se iguala a la reactancia capacitiva para luego poder simplificarlas. Esto sería parte de la definición que vimos para los circuitos resonantes. Recordando también la fórmula, que para la serie de paralelo es la misma, que me decía que la frecuencia de resonancia es igual a 1 que divide a 2pi por la raíz de LC, teniendo en consideración que aquí los parámetros van en la unidad central, henrios y faradios. Ahora comenzamos a desarrollar. Me pide el ejercicio hallar la corriente del inductor, la corriente del condensador y obviamente la corriente total que entra en este paralelo. Vamos a llamarla I. Adicionalmente, luego me pide el factor de potencia. También hay que recordar que el factor de potencia es la relación entre la corriente de la fuente y su voltaje. Sería esta corriente con respecto al voltaje. Para trabajar prácticamente este sistema se convierte en un problema RLC paralelo. ¿Por qué? Porque para poder hallar, como lo vimos en la última sesión, las corrientes, debo de usar ley de Ohm, que es voltaje sobre impedancia. Hay que transformar cada una de estas ramas en una impedancia. Impedancia Z1 por arriba y Z2 por abajo. Y sacando la impedancia, puedo decir que la impedancia 1 es igual a la raíz de la resistencia al cuadrado más la reactancia total al cuadrado. Y si analizo esta rama, que es la rama 1, vamos a llamarle rama 1 y rama 2 para identificar. Resulta de que solo hay inductor, no hay condensador. Por ende, la reactancia total va a ser igual a la reactancia inductiva. ¿Por qué? Porque si yo veo la fórmula de reactancia total, es reactancia inductiva menos capacitiva, pero esto no hay, es cero. Por ende, reactancia total es igual a reactancia inductiva. ¿Y cómo hallaba la reactancia inductiva? La fórmula me decía 2 por pi por frecuencia por coeficiente de autoinducción. Y todos esos parámetros ya los tenemos. Comencemos hallando esta primer reactancia total. Vamos a llamarle reactancia total 1. Es 2pi por frecuencia, que son 150 hercios, por coeficiente de autoinducción 0,01. ¿A cuánto equivale esta primera reactancia total de la rama 1, que sería la impedancia 1? Me dicen 9,42 ohmios. Perfecto, muchas gracias. Y ahora reemplazamos para hallar la impedancia. Resistencia, 4 ohmios. Me la da el problema. Más 9,42 al cuadrado. Ahí tenemos la impedancia 1. ¿A cuánto equivale la primera impedancia? Vamos a separar. Y aquí ya podemos hallar de inmediato la impedancia 2. Mientras ustedes me dan ese dato, voy escribiendo la fórmula. Impedancia 2, asimismo, es resistencia al cuadrado más reactancia total al cuadrado, todo esto a la raíz. ¿Cuánto sale la impedancia 1? Antes de pasar ya a la reactancia 2. Me dan el dato 10,23 ohmios. Perfecto. Aquí, si analizo la reactancia total de esta rama, 2, me doy cuenta que solo hay condensador. Por ende, la reactancia total resulta que es igual, aquí puedo decir reactancia capacitiva, pero si yo me rijo a la fórmula, sería menos reactancia capacitiva. Eso para tenerlo en consideración, ¿no? Sería menos la reactancia capacitiva por signo, porque es la resta. Si vale 0 la reactancia inductiva, me queda menos reactancia capacitiva. Entonces, hallemos esa reactancia capacitiva, pero por ahora obviemos el signo. Pero usted sabe que es negativa, ¿no? 1 que divide a 2 por pi
por frecuencia por capacidad. ¿Y por qué digo que obviemos el signo? Porque sé que en este problema este signo no nos va a influenciar en las respuestas. Pero usted sabe que aquí la reactancia total es menos la reactancia capacitiva. Sabiendo de que este menos me indica el tipo de carga. Porque esto va a salir en ohmios. También acaba de aclarar eso, ¿no? Entonces, ¿cuánto es la reactancia total en este? Reactancia total 2 sería 1 que divide a 2 por pi, por frecuencia, que es 150, por capacidad en faradios, sería 96 por 10 a la menos 6. Y ahí tenemos la reactancia total 2. Y con esto vamos a proceder luego a hallar la impedancia. ¿Cuánto vale esa reactancia total 2? Me dicen 11,78 ohmios. Y aquí, ojo con lo que va a pasar en esta impedancia 2. Resistencia, no hay en esta rama. Observen, no hay resistencia. ¿Qué ocurre? Bueno, resistencia es 0. 0 al cuadrado, ya sé que es 0, pero la coloco ahí. Más 11,78 al cuadrado. Si analizo, este 0 desaparece y me queda la raíz de 11,78 al cuadrado. Y tengo una raíz y un exponente. Simplifico, obviamente, la raíz y el exponente. Si usted lo desarrolla, le va a salir lo mismo, ¿no? Y me queda que la impedancia 2 es 11,78 ohmios. Y ahí tenemos las dos impedancias. Ahora sí, por ley de Ohm, puedo sacar las dos corrientes. En este caso, I1 o la I del inductor, mejor llamemos de esa forma, va a ser igual al voltaje, que es el de la fuente, porque es un paralelo, 200 voltios, dividido para la impedancia Z1, que sería, vamos a poner el valor directo, 10,23. Y la corriente del condensador son los mismos 200 voltios, porque está en paralelo, dividido para la impedancia 2, que sería 11,78. ¿A cuánto equivalen esas dos corrientes? Me dicen que la corriente del inductor es igual a 19,55 amperios. 19,55 amperios. Y la corriente del condensador, 16,97 amperios. 16,97 amperios. Perfecto. Ya tenemos ahí las corrientes. Pero ahora, mire lo que va a pasar. Ya tiene usted las corrientes de I1, de Z1, perdón, y de Z2. Pero ahora nos piden la corriente que entra al paralelo. Y usted se acuerda cómo hallamos la corriente eficaz total del paralelo. Era igual por triángulo de corrientes a la raíz de la corriente activa total al cuadrado más la corriente reactiva total al cuadrado. Pero yo no tengo activas y reactivas, son las magnitudes de las corrientes eficaces. ¿Qué nos toca hacer? Primero, hallar los ángulos de cada una de las impedancias para luego hallar las componentes de cada una de las corrientes. Entonces, hay que hallar primero dos ángulos, uno para cada impedancia. ¿Y cómo lo hallábamos el ángulo? ¿Se acuerda? Con el triángulo de resistencias, sabiendo de que impedancia es la hipotenusa, resistencia es el eje de las abscisas o el eje de las X, y la reactancia total es el eje de las ordenadas o el eje de las Y. Entonces, de aquí podemos sacar los ángulos. Ángulo 1, vamos a ponerlo aquí. Directamente, ya lo estoy sacando directo con la función tangente. Es la tangente inversa de la reactancia sobre la resistencia. ¿De dónde salió esto? De Pitágoras y las funciones trigonométricas que hemos aplicado durante todos los problemas anteriores. Recordando que la tangente del ángulo es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Ya lo escribí de forma directa. ¿A qué sería igual este ángulo? Aquí, recuerde, reactancia total 1 me da 9,42 y resistencia 4 ohmios.
El ángulo 2 no necesito aplicar ninguna fórmula. ¿Por qué? Porque solo tengo un condensador. ¿Y qué me decía la teoría? Cuando solo hay cargas capacitivas, el ángulo desfasa la corriente al voltaje en menos 90 grados. ¿Por qué? Porque recuerde la gráfica. Arriba están los inductores, abajo están los condensadores, y si solo hay condensadores, menos 90 grados. Si solo hay inductores, más 90 grados. Si no hay ni condensadores, ni tampoco hay inductores, cero, porque solo es resistivo. Eso por teoría, directamente. Entonces, ¿cuánto vale el ángulo 1? Ayúdeme por favor con ese cálculo. Me dicen 66,99 grados. Repito, ¿qué pasó con el ángulo 2? Como solo hay cargas capacitivas, ya sé que la corriente con respecto al voltaje está a menos 90 grados. Eso lo dice la teoría. Y si es carga inductiva, a más 90 grados. Cuando hay una mezcla de cargas, ahí aparece un ángulo. Porque ya este vector no está apuntando hacia arriba, sino que se inclina, porque la resistencia está haciendo su trabajo. Por eso nos sale 66,99, por ejemplo. Entonces, tenemos los dos ángulos. ¿Cómo hallo las componentes? Voy a escribir acá arriba de forma directa, asimismo, la formulación. Veamos. Para la corriente activa 1, esto sería igual a la corriente del, en este caso, obviamente, 1, que sería la del inductor, por el coseno del ángulo 1, que lo tenemos acá. La corriente reactiva 1 es la corriente 1 por el seno del ángulo 1. La corriente activa 2, o sea, las componentes de la corriente del condensador, va a ser igual a la corriente 2 por el coseno del ángulo 2, que es menos 90. Y la corriente reactiva 2 es I2 por el seno del ángulo 2. Y ahí tenemos las 4 fórmulas para hallar nuestras componentes. Voy a borrar esta parte para que usted me diga los datos y anotamos aquí abajo las componentes. ¿Cuánto vale la corriente activa 1, la corriente reactiva 1, la corriente activa 2 y la corriente reactiva 2? Para ir llenando los datos. La corriente reactiva 1 me da 17,99 amperios. Ahí tenemos uno de los datos que me pasaron. Me dicen 7,64 amperios, la activa 1. Me falta la activa 2 y la reactiva 2. El dato que la activa 2 es 0 amperios. Y está bien, ¿por qué? Porque solo hay componente reactiva. Recuerde que aquí está la componente activa. Como no hay resistencia en esta rama, no hay corriente activa, es 0. Por supuesto que sí. Y la reactiva 2, me pasan el dato, menos 16,97 amperios. Importante este signo, ya va a ver por qué. Ahora sí, hallemos las corrientes activa total y reactiva total. ¿Cómo? Sumando, ojo, activa 1 con activa 2. Sumemos esas dos corrientes. Obviamente me va a dar 7,64 porque acá es 0, ¿no? Pero, ojo con ese detalle. Voy a reemplazar valores en la fórmula. Entonces me queda 7,64 al cuadrado, la activa total, más reactiva total. Sumemos, y aquí importante este signo, ojo con el signo, reactiva 1 con reactiva 2. También sumemos. ¿Cuánto nos da esa reactiva total? Ahora sí, anotamos. Me dicen 1,02 al cuadrado. Obviamente amperios, ¿no? Porque es corrientes. Y ahí vamos a sacar nuestra corriente total. Nuestra corriente total. Sacando obviamente con raíz de 7,64 al cuadrado más 1,02 al cuadrado. ¿Cuánto o a cuánto equivale nuestra corriente total? Me dan el dato 7
7,7 amperios. Hasta ahí hemos sacado casi todos los datos. Pero ahora, vamos a borrar esta parte, ya sabemos que el factor de potencia es la relación de corriente y voltaje. Ahora queremos el factor de potencia. ¿Cómo lo puedo hallar? Recordando que el factor de potencia es el coseno del ángulo. ¿Se acuerda de esa formulita? Entonces, coseno del ángulo, ¿pero de qué? Bueno, voy a usar el triángulo de corrientes. Y digo que el coseno del ángulo, ¿a qué es igual en el triángulo de corrientes? Es igual a la corriente activa dividido para la corriente eficaz. En este caso, cateto adyacente sobre hipotenusa. Y si reemplazo valores, ¿cuánto vale la corriente activa? Aquí la tenemos, total, obviamente, total, la tenemos de este lado abajo, acá. Sería 7,64 dividido para la corriente eficaz. 7,7. ¿Cuánto es el coseno del ángulo? O sea, el factor de potencia. Podemos decir, en este caso, que el circuito está en resonancia y se aproxima a 1, el factor de potencia. Entonces, estamos demostrando con el análisis y el cálculo que efectivamente, ¿usted recuerda cuándo era el factor de potencia 1? Cuando solo habían cargas resistivas. Ahí el factor de potencia es 1. Pero, profe, aquí hay inductor y condensador. Sí, pero están en resonancia a esta frecuencia de 150 hercios. ¿Qué quiere decir eso? Que se suprimen estas cargas y solo nos queda la resistencia. Entonces comprobamos por cálculo que el circuito está en resonancia. ¿Por qué? Porque el factor de potencia es prácticamente 1. No está entrando en juego ni la reactancia inductiva ni la reactancia capacitiva. Y esta era la resolución del problema número 3 que dejamos la sesión anterior. Una vez que hemos resuelto el problema número 3, queda el problema número 2 y el problema número 4 para que usted pueda practicar y ponerse a prueba en los circuitos resonantes paralelos. Y como última parte, hacemos un análisis general a la resonancia en paralelo. ¿Por qué? Porque en la parte ya de implementación, usted por lo general se topa con este tipo de sistemas, resonancias paralelas. ¿Por qué? Porque todas las cargas se conectan en paralelo a una fuente. Usted no coloca en serie dos motores para luego conectarlo a una fuente. O sea, todos los motores son a 110, todas las cargas son a 220, todas las cargas son a 440. Las cargas se conectan en paralelo. Entonces, hay que tener en cuenta el detalle de la resonancia paralelo. Y aquí lo que voy a hacer es un repaso desde dos puntos de vista. Primero el fasorial y luego desde el análisis de la impedancia. Vamos a ver qué nos dice. En el análisis fasorial decimos que las reactancias inductiva y capacitiva son iguales porque van a estar en resonancias. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, si las reactancias son iguales, por ley de Ohm, B sobre R me va a dar la misma magnitud de corriente. O sea, las corrientes del inductor y el condensador serán iguales en magnitud, pero en ángulo serán opuestas, porque recuerde que hemos escrito inductores en un sentido y condensadores en otro sentido. Entonces tenemos dos magnitudes iguales con distintos ángulos o ángulos opuestos. Si hacemos una suma vectorial, nos quedaría IL a 90 grados más IC, que vale lo mismo que IL, a menos 90 grados. Y esto nos da 0. ¿Por qué? Desde el punto de vista fasorial. Porque serían dos fasores de igual magnitud y diferente u opuesta dirección. Prácticamente se suprimen las corrientes. Corriente 0. Eso es resonancia paralelo. Luego, con el análisis de la impedancia. Tenemos, aquí ya entramos a ver un poquito de números complejos, solo por encima para esta explicación, luego ya entraremos a fondo, ¿no? La reactancia inductiva se la escribe como la magnitud de la reactancia en un ángulo de 90, o en rectangulares 0 más JX, que X es la reactancia, el valor de la reactancia. Luego la reactancia capacitiva, asimismo, la magnitud de la reactancia con un ángulo de menos 90.
o a su vez en rectangular 0 menos jx. Si hacemos la fórmula del paralelo, porque las cargas están en paralelo, nos queda la multiplicación arriba de las componentes de la corriente inductor y corriente condensador, y abajo en rectangular la suma de las componentes. Y si yo analizo esta suma, 0 más 0 es 0. Y más jx menos jx, el denominador se hace 0. Y usted sabe que cualquier división para 0 tiende al infinito. Y si yo analizo la ley de Ohm, cuando la resistencia, o en este caso la impedancia, es muy grande, la corriente tiende a 0. Esto por ley de Ohm. Entonces, aquí demostramos de forma analítica que la resonancia en paralelo crece la resistencia, por ende la corriente tiende a 0 en la frecuencia de resonancia LC en paralelo. Una vez que hemos pasado el tema de resonancia serie y paralelo, vamos a entrar a lo que son números complejos o números imaginarios, digamos, que es la unión del real y el imaginario, el número complejo. Pero ¿qué es el número imaginario? Se llaman así a las raíces pares de números negativos, ya que estos no tienen raíz real. ¿Qué es eso de la raíz del par del número negativo? Pues bien, en realidad es esto, ¿no? Se representa el número imaginario con la letra J o con la letra I, dependiendo del texto. Y esto es igual a la raíz cuadrada, esta es la raíz par, de un número negativo, en este caso menos 1. Esta raíz, como dice acá, no tiene raíz real. Entonces, esta expresión es el imaginario. ¿Qué otra cosa nos dice? Bueno, el número complejo está formado por un número real y un número imaginario. ¿Y cómo es esto de los imaginarios y los reales? Vamos viendo. Usted al final tiene en el eje de las X los números reales y en el eje de las Y los números imaginarios. Y la unión de estos dos números o magnitudes nos dan un punto en el plano. Y esta es la representación del valor complejo, que tiene, como les digo, una parte en el eje de las abscisas y la otra parte en el eje de las ordenadas. A este punto en el espacio se le llama con el nombre afijo del complejo. Ya vamos a ver qué es eso de ahí. Y luego, el vector que enlaza el origen 0,0 con este punto en el plano se le denomina lo que es el vector del complejo. Ahora, importante, este vector va acompañado con un ángulo y este ángulo se forma desde el eje real, que es el argumento. Ojo ahí. Para verlo de mejor manera, muestro acá el plano, el dibujo. En este caso, ¿qué me dice? Bueno, me dice que tengo una componente real y una componente imaginaria, pero al final del día esto es un triángulo rectángulo de toda la vida, que lo hemos usado ya en RLC serie y RLC paralelo, triángulo de resistencia, triángulo de tensiones, triángulo de corrientes, triángulo de potencias. Pero tener en consideración de que aquí la nomenclatura, y mire que aquí le sale con la letra I, ya no con la letra J. Bueno, esto depende obviamente de los textos. La impedancia es igual a la parte real más la parte imaginaria, seguido de la letra I. O, como lo tenemos acá a la izquierda, la impedancia es igual a A más JB. Cualquiera de las dos nomenclaturas son correctas. Como le digo, esto depende del texto. Y aquí el afijo hace representación al punto que se forma entre el real y el imaginario. Por ahora, esto va a ser la introducción a los números complejos. ¿Cómo hallamos la magnitud? Bueno, la magnitud y el ángulo se lo trabaja de igual manera con las funciones trigonométricas y Pitágoras. Pero esto lo dejaremos para la próxima sesión. Hasta aquí el video de la sesión. Muchas gracias.